Buenos días a todos, mi nombre es Mariela Giussani, soy responsable del área de marketing de la unidad de LOL Cloud. Le agradecemos nuevamente a todos por la participación. Eh, vamos a llevar a cabo nuestra anteúltima sesión que tenemos programada de los Azure Coffee. Esperamos que les sea útil. Le voy a pasar el mando aquí a mi compañero Daniel Yesurón. Como saben, va a estar abierto el panel por cualquier consulta y lo que necesiten lo van escribiendo y vamos contestando sus preguntas. Bien, perfecto, Mariela. Muchas gracias por la introducción. ¿Me comentas cuando estés viendo mi pantalla, por favor? Ok, perfecto, gracias. Bueno, bienvenidos entonces a una nueva iteración de Azure Coffee. Mi nombre es Daniel Yesurón, estoy junto a Mariela Giussiani. En este caso, hoy en día vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que es tips y consideraciones que debemos tener en cuenta cuando trabajamos con productos de BIM, ¿sí? Simplemente para que tengan un poco en cuenta, BIM es una empresa que ha ido creciendo de forma exponencial. Bien, es básicamente toma en gran parte como foco todo lo que viene a ser temas de contingencia, es decir, backups, recuperaciones de desastre, inclusive ayuda mucho a mantener el control y la consistencia de cada uno de los programas que tienen. Eh, Queremos revisar el audio, no nos están escuchando. Si por favor nos confirman vía chat si nos están escuchando a mí, a Daniel Yesurón. Se escucha bien, ok. Ok, perfecto. Entonces, me están escuchando y me están viendo, me imagino también, ¿no? Sí, hola a todos. Bien, como les comentaba entonces, BIM es una empresa que tiene como foco todo lo que viene a ser temas de contingencias. Si han escuchado alguna vez de empresas que hacen backup, que hacen recuperación de desastres y que trabajan con distintos tipos de tecnologías, es decir, hipervisores, podría ser un VMware, podría ser un Hyper-V, entre otros, seguramente se hayan cruzado con BIM, ¿sí? ¿Qué es lo que trabajan, o sea, qué es lo que generalmente se trabaja mucho o cuál viene a ser uno de los puntos fuertes de BIM para poder utilizar? Es que tiene una muy buena y una muy fácil manera de conectarse contra lo que vendrían a ser distintos tipos de nubes. Entre ellas, claramente, Microsoft Azure, que es la que vamos a estar haciendo foco hoy. Pero quizá quienes ya tengan un poco de experiencia en BIM me estén preguntando, me vas a mostrar el Cloud Connect, me vas a mostrar el BIM Backup and Replication y todo lo que viene a ser el conjunto de programas y características que ya trae. Y hoy quiero hacer simplemente referencia a una oferta que ustedes podrían trabajar bien en base a máquinas virtuales. Y vamos a hablar esto un poquito más en detalle, bien, si bien va a ser una sesión corta, pero quiero que vean simplemente un demo de cómo funcionaría el hecho de que si ustedes tienen máquinas virtuales hoy en Azure o van a tener máquinas virtuales o alguno de sus clientes va a tener máquinas virtuales, ¿cuál sería una forma sencilla de poder extraer y agregar datos a esa máquina sin tener que entrar por escritorio remoto? ¿Sí? Eso lo vamos a ver con un software que es propiedad de BIM y que lo que tiene más importante es que es gratuito, ¿sí? Ahora, tengan en cuenta que esta sesión, si la están viendo grabada, revisen nuevamente si este programa que vamos a ver todavía se encuentra en esa etapa de que sea gratuito. Hasta ahora he visto que tiene un roadmap de acá a largo tiempo, así que no sería loco que después alguna de esas cosas cambien, pero simplemente al día de hoy es una buena oportunidad para testearlo, ¿sí? Entonces, antes de pasar por slide, me gustó esta imagen que están viendo aquí, que es la regla 321, que es una buena práctica, ¿bien? No es una ley ni una norma, no es una consideración que haya que tomar 100%, pero sí es bueno tenerlo en cuenta. Que básicamente dice que para tener una buena estrategia de backup y recuperación siempre es necesario tener al menos 3 copias de los datos. Bien, 3 de esas copias al menos deberían encontrarse en 2 tipos de soportes distintos. Supongamos entonces, por ejemplo, que podría ser en un disco externo, en una cinta, o inclusive podría ser en la nube. Bien, estamos hablando de medios diferentes. Y el tercero, bien, es decir, el uno, sería que al menos una de esas copias se encuentre en una región distinta o al menos en una ubicación física distinta. Entonces, para este caso,
Me gustó esta imagen porque claramente con Azure, con la nube, ustedes pueden cumplir esta normativa de una forma bastante sencilla porque siempre ese uno, que es el tenerlo fuera del edificio, lo van a tener dado que pueden elegir la región que ustedes deseen cuando van a subir este servicio en particular en Azure, ¿sí? Entonces, les muestro cuál es este programa que vamos a estar viendo. Este programa se llama Beam Fast SCP, ¿sí? No es CSP como sería el modelo de Azure que ya conocen, sino esto es Fast SCP. ¿Qué es lo que permite hacer esto? Esto es un soft, bien, es un agente que ustedes instalan en cualquier computadora o en cualquier servidor, bien. No necesita de una licencia, o sea que hoy ustedes pueden entrar a la URL que están aquí debajo y descargar este agente. Y cuando ustedes lo instalan, básicamente es una interfaz gráfica que les permite conectarse a distintas máquinas virtuales. O sea, ustedes ponen el lugar donde se encuentra esa máquina virtual, la dirección IP, por ejemplo. Y una vez que se conectan a esta dirección, lo que sucede es que les permite entrar y ver básicamente todo lo que tienen las unidades dentro de esa máquina. Y allí pueden subir, descargar archivos, y lo que tiene de interesante es que no es tan solo un gestor de carga y descarga, sino que también se pueden generar trabajos, o jobs en inglés, que permitan automatizar y hacer que en ciertas horas o a determinados días se corran estos trabajos, ¿sí? Entonces, simplemente lo que les dice esta slide, que es interesante que se lleven, es que por un lado, no necesitan de una VPN, o sea que ya el agente de por sí, cuando se conecta a la máquina virtual, les permite trabajar a través de conexiones seguras, bien y cifradas, por lo cual ya se están ahorrando de por sí una VPN que tendrían que configurar de antemano. Y segundo y más importante es lo siguiente. Pueden ver que aquí en el medio se escribe que con Fast SCP de Beam para Microsoft Azure se elimina el límite de 2 gigas. ¿Qué implica este límite de 2 gigas? Simplemente dice que cuando ustedes se conectan por escritorio remoto a una máquina, es decir, hacen remote desktop, y quieren subir o bajar archivos, hoy en día remote desktop tiene una limitación de 2 gigas. Si ustedes tratan de subir o bajar algún archivo, una ISO, una imagen, una película, cualquier cosa que pese más de 2 gigas, va a fallar. Entonces, este agente, bien, ya les permite saltarse esa limitación, por lo tanto, nunca van a tener problemáticas respecto al tamaño de los archivos que quieran transferir entre una VM y una computadora o un servidor local. Entonces, esas dos cosas que les comentaba, la seguridad de la transmisión de los archivos y la limitación que se saca, bien, hacen que este agente de BIM, bien, que es gratuito, sea bastante interesante para combinarlo con un offering o una oferta de máquinas virtuales o de desarrollo que ustedes hoy tengan corriendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer rápidamente? Primero, hay que ingresar a la página de BIM y registrarse. Esto lo pueden hacer inclusive con una cuenta de red social, Facebook, Google, LinkedIn, lo que sea. Segundo, y fíjense que tienen aquí arriba el link de acceso al programa, cuando ustedes ingresan y están registrados, abajo van a tener el vínculo, es decir, el botoncito este para descargarlo. Bien, ahí recuerden que encima del botoncito, si no me equivoco, acá está la versión, o sea, para que puedan ver cuál es la última versión que tienen ustedes instalada y si haría falta en este caso que actualicen. Siempre recuerden actualizar a la última versión. Y una vez que lo descargan, simplemente lo instalan en la computadora o computadoras, bien en plural, servidores o en donde ustedes deseen correrlo. Y esto que están viendo aquí en la pantalla es básicamente la interfaz que es muy parecida en todos los distintos programas que tiene BIM. Esto es muy bueno porque la experiencia de usuario hace que sea bastante sencillo ubicarse para saber a dónde hay que ir en cada lugar, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahora hay alguna consulta o alguna duda de lo que dije? Bueno, Por ahora no, no hay consultas. bien, perfecto. Entonces pasemos a lo que a mí me gusta realmente, que es mostrar un demo. ¿Cómo funciona esta cuestión? Ok, me estás diciendo que esto funciona con Azure. ¿Qué es lo que debo hacer primero? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Como les dije, lo primero para acceder a este programa de BIM era registrarse en la web de BIM y descargar el programa e instalarlo directamente en la máquina local o en el servidor. Entonces yo tengo ahora el BIM Fast SCP instalado en esta máquina desde la cual yo les estoy hablando. ¿Qué es lo que hay que hacer después? Bueno, si me voy a conectar a Azure, necesito previamente tener acceso a la consola de Azure. Y dentro de la consola de Azure,
crear las máquinas virtuales. Entonces, cuando ustedes generan una máquina virtual, recuerden que pueden conectarse por escritorio remoto. Lo que pueden ver ahora en pantalla, si están viendo mi escritorio, es que estoy conectado por escritorio remoto a una máquina virtual que generé yo en Azure previamente. Si quieren ver cómo se generan las máquinas virtuales, quieren saber más sobre esto, les recomiendo que vean un webinar anterior que hicimos también en Azure Coffee sobre consideraciones que hay que tener cuando trabajan con infraestructura como servicio, es decir, máquinas virtuales. Pero volvamos al caso. ¿Qué necesito? Necesito tener una máquina, al menos una máquina virtual conectada en la suscripción de Azure, y lo que van a notar es que todas las máquinas virtuales tienen una IP a la cual uno se puede conectar, es decir, es la única forma de acceder a la máquina es a través de la IP. Entonces, ¿qué es lo que deberían tener en consideración primero? La IP de esta máquina debería ser estática. ¿Qué quiere decir? Que si esta máquina se apagase o se reiniciara, la IP cambiaría si fuera dinámica. Entonces ustedes pueden en la consola de Azure definir que la IP que va a utilizar esta máquina o cualquiera de las máquinas que ustedes necesiten sea estática, es decir, que no cambie en el tiempo. Bien, entonces una vez que yo me puedo conectar acá a la máquina, tranquilamente podría subir, bajar archivos, pero recuerden que tengo esa limitación de los 2 gigas para empezar. Entonces supongamos que no tengo acceso a la máquina. Y quizá es algo que también iría hacia la oferta final. No hace falta darle el acceso a la máquina al cliente, simplemente que tenga acceso a subir y bajar archivos a alguna carpeta en particular. Entonces, lo que pueden ver aquí es ya el programa, el Fast SSP instalado en la máquina. Y lo que van a notar, para empezar, es que a la izquierda yo ya tengo conectada una maquinita, bien, que yo le llamé RDS en Azure y tiene una IP específica y en este caso un puerto específico al cual se está conectando la máquina. Para no irme de manera muy técnica, recuerden que cada vez que algo se conecta contra una máquina, necesita decirle la dirección a la cual se va a conectar. Y esta dirección está comprendida por la dirección IP y por el puerto al cual va a ir a buscarla. Entonces, para este programa Fast SSP de BIM, necesita ubicar la IP de la máquina y necesita el puerto, que es el puerto 5986, simplemente para que lo sepan. No se preocupen que todo esto está en la guía de uso del BIM Fast SSP, por lo cual van a poder leer paso a paso qué es lo que se necesita, pero simplemente para que lo tengan en cuenta. Entonces, una vez que ya tengo este programita, lo único que debería hacer es decirle, bueno, quiero en este caso agregar una nueva máquina virtual y aquí me va a preguntar, bueno, cuál es la IP, me va a preguntar cuál es el puerto, me va a preguntar acá cuál es el nombre de usuario y la contraseña para conectarme a esa máquina. Hasta ahí, súper sencillo. Una vez que ustedes se conectan, les va a mostrar la máquina y les va a mostrar los discos que tiene esta máquina asociada. Es decir, tiene un disco C que viene por defecto, esto yo se los había explicado en el webinar anterior. Tiene un disco temporal D, que siempre es un disco que viene con ciertos gigas de regalo, pero cada vez que se apaga la máquina este disco se borra, así que es temporal. Y yo le agregué un disco extra porque simplemente quería mostrar que puedo agregar la cantidad de discos que yo desee al tipo de máquina que estoy usando en Azure. Entonces lo que pueden ver acá es que es lo que yo había hecho previamente antes de mostrar este webinar. Hice una subida de un archivo, bien, que tiene como tamaño 3.24 gigas. Entonces, esto fue una tarea exitosa que hizo este programa. No lo podría haber hecho de otra manera, ¿sí? Entonces, o sea, de otra manera me refiero a si hubiera entrado en la máquina con el escritorio remoto y hubiera tratado de subirlo por su parte. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que se puede hacer? Vean que aquí abajo está básicamente separado en 3 lugares bastante distintivos. Uno es máquinas virtuales para ver qué es lo que tengo conectado. Otro es los jobs o los trabajos, que es aquí en donde voy a decirle al programita, bueno, quiero que subas o bajes determinados archivos cada determinado tiempo. Y tercero, tengo un historial que me va a mostrar si fue exitoso o no este trabajo en particular. Por lo cual voy a tener un log o, como dice acá, un historial de si funcionó o no funcionó esto de forma correcta. Rápidamente, ¿qué es lo que puedo hacer? Supongamos que yo ya tengo un offering de máquinas virtuales que estoy entregando y el cliente final de alguna manera tiene que conectarse a la máquina para subir o bajar archivos. O simplemente lo quieren utilizar como un backup muy, muy precario. ¿Qué es lo que podría hacer? Podría decirle, por ejemplo, acá podría hacer clic en este botón que es Upload Folders o subir carpetas.
BIM me va a preguntar, bueno, ¿cómo quieres llamarle a este trabajo? Le voy a llamar backup precario, ¿sí? Y le voy a poner como descripción, simplemente para que si viene alguien más y necesita ver qué es lo que es este backup, le voy a poner este backup hace una copia del archivo X, supongamos, ¿sí? Le doy siguiente y acá me va a preguntar, bueno, de mi máquina local, ¿qué es lo que quiero backupear? Entonces acá me voy a ir y voy a buscar algún archivo que tenga en mi escritorio, así que me voy a ir a ver los usuarios, mi usuario que es de Yesuron, me voy a ir a buscar el escritorio. Fíjense que yo podría elegir si quisiera todo el disco C, ¿no? Esto simplemente lo que me va a demostrar es que puedo traer lo que yo quiera. Y voy a agarrar, por ejemplo, esta carpetita que se llama Azure Battle Cards. Le voy a dar siguiente y ahora lo que me va a pedir es, bueno, ¿y a dónde de la máquina virtual querés ir a guardar esto? Entonces acá puedo desplegar la máquina virtual y me va a mostrar que tengo los tres discos. Yo simplemente le voy a hacer clic en el disco F, le voy a dar siguiente y aquí viene la parte interesante también. Me va a preguntar, bueno, ¿querés que este trabajo suceda una sola vez, es decir, ahora y nunca más? ¿O querés automatizarlo? Yo le voy a decir, sí, quiero automatizarlo porque quiero que suba todo lo que se encuentra dentro de esa carpeta cada, no sé, podría ser diariamente. Acá me permite elegir si quiero hacerlo de forma diaria. Si lo quiero hacer de forma mensual, ¿sí? O si lo quiero hacer periódicamente cada un minuto. Entonces podría cada un minuto hacer que este agente siempre suba lo que se encuentre dentro de esa carpeta. O lo que se encuentre todo dentro del disco C, dependiendo del trabajo que ustedes estén creando. Entonces les voy a decir, quiero que lo hagas cada un minuto. Perfecto. Y para quienes sean los más técnicos, pueden ver que aquí lo que me va a permitir hacer el agente de BIM es, en este caso, agregar si quiero algunos comandos de PowerShell que se ejecuten previo a la tarea o post a la tarea, es decir, antes o después. Algún ejemplo de lo que podría suceder acá sería, supongamos, bueno, podría tener un archivo de PowerShell que si ustedes tienen Office 365 podrían hacer que baje todas las estadísticas de Office 365 y las guarde en una carpeta. Eso podría ser como el comando previo a este trabajo. El trabajo en sí podría decirle agarrar esa carpetita y subirla a la VM, ¿bien? Y después podrían poner otro comando de PowerShell post tarea que diga, bueno, verifica que si la carpetita estaba vacía o se encontraba con archivos, borrala o pasarla hacia otro lugar. Entonces, básicamente con esto de archivos de PowerShell pueden ustedes automatizar y hacer varios comandos interesantes. Dani, tenemos unas consultas. Primero, si funciona en Linux y segundo, si se puede programar sobre otra máquina virtual de Azure, nos pregunta Álvaro Molina. Bien, buenas preguntas. Primero, este agente no está disponible para Linux actualmente, solamente para Windows Server. Es más, si no me equivoco, tenés que tener al menos un Windows 6, un Windows 7, Windows 7 para poder correr este agente de forma local en una máquina, también con Windows Server para arriba, creo que Windows Server 2008 para arriba. Todavía no está disponible para Linux. Y la otra pregunta me dijiste, Mari, es si se podía. Se puede programar sobre una sobre otra máquina virtual de Azure. Si se puede programar sobre otra máquina virtual de Azure, no lo he probado, pero te diría que sí, porque la verdad que en ese sentido que se pase de una máquina hacia otra, estamos hablando simplemente de la gente conectándose de una IP a otra IP. Otra consulta. ¿Los 2 GB de restricción son para tráfico? ¿Qué ventajas o diferencias tienen con respecto a la gente de Azure Backup? Bien, buena pregunta. Para empezar, la restricción de los 2 gigas es por el tamaño del archivo que va a ir de la computadora de forma local hacia la máquina virtual de Azure, ¿sí? No es por tráfico, el tráfico puede ser todo lo que vos quieras. Recuerden que todo lo que sea tráfico de subida no se cobra en Azure, lo que es tráfico de descarga sí. Entonces, este trabajo que yo estoy armando, que le voy a dar finish para que empiece a trabajar, y fíjense que si me voy a Jobs, esto queda estopeado porque nunca le dije, o sea, si le dije qué hora o le dije cada cuánto, fíjense que ahora son las 12:20 del mediodía acá en Argentina. Este dice el próximo trabajo se va a correr a las 12:21 porque le dije que lo haga con un minuto. Entonces, simplemente para que tengan en cuenta que esto se puede programar. ¿Cuál es la diferencia con Azure Backup? Bien, la verdad que Azure Backup también es una posibilidad que pueden utilizar para esto.
La gran diferencial es que Azure Backup no les cobra ni la subida ni la bajada, ¿sí? Entonces, cuando ustedes trabajan con Azure Backup es bastante interesante porque solamente se cobra el almacenamiento. Acá, este agente, si bien es gratuito, les está cobrando la descarga de los datos si ustedes hacen descargas. Fíjense que esto es solamente backup de subida, en ningún momento le dije bajar archivos. Y segundo, este agente está preparado, a diferencia del de Azure Backup, este agente simplemente está preparado para hacer como si fuera un FTP, es decir, conectarse a una máquina de forma segura para no tener que hacerlo a través de escritorios remotos. El agente de backup de Azure es un agente dedicado a hacer backup. Te permite hacer el backup de la máquina completa y recuperarla es mucho más completa que esto. Por eso Azure Backup es algo pago que es mucho más potente que trabajar con un agente de forma gratuita. Entonces, Veeam también tiene su agente de backup que se llama, que lo pueden hacer con el Veeam Availability Suite. ¿Qué es lo que tiene interesante? Que es, bueno, granularmente se pueden hacer 10.000 millones de cosas y se puede conectar, por ejemplo, también contra un VMware, eh, además de Hyper-V y además de Azure, por lo cual Veeam trabaja haciendo también esas tareas de contingencia. Pero bueno, a nivel de costos, de desarrollos y de oportunidades, esto que les estoy mostrando les puede servir para ya clientes que ya tengan Veeam actualmente o para aquellos que quieran probar primero sin la necesidad de tener que gastar en un backup. ¿Qué pasa si el archivo pesa más de 2 gigas? Bytes. No hay ningún problema. O sea, recuerden que lo que yo les dije es que la limitación de 2 gigas es solamente en tamaño para cuando ustedes quieren traspasar como si copiaran y pegaran a través de escritorios remotos. Entonces, este agente lo que hace es sacar esa limitación de 2 gigas. Bien, entonces vuelvo a repetir simplemente por si no se entendió correctamente. Cuando ustedes levantan una máquina virtual en Azure, se conectan al escritorio remoto y quieren copiar algo de su computadora a la máquina virtual, hacen generalmente copiar y la pegan, ¿sí? Si ese archivo es mayor a 2 gigas, es decir, es más pesado, o sea, el archivo completo es más grande que 2, que es más, el tamaño de ese archivo es mayor a 2 gigas, el escritorio remoto, o sea, el escritorio remoto les va a dar error porque no soporta transmisiones de archivos mayores a ese tamaño. Entonces, con este agente lo van a poder hacer, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, simplemente para que vean por qué les estoy mostrando esto, es primero por dos razones. Primero, porque es un agente gratuito. Segundo, porque es un agente que si bien no reemplaza el backup, es bastante interesante para poder dárselo, por ejemplo, a un usuario final para que pueda subir y descargar datos que quizás no están comprendidos en un job de backup, porque el trabajo de backup lo hace el administrador. Yo simplemente quiero decirle a un usuario, toma, subí, bajar archivos si es que lo necesitas, pero no lo hagas desde un escritorio remoto. Simplemente quiero que lo hagas desde este agente. ¿Por qué? Porque después queda un historial aquí debajo de qué tipo de qué trabajo se hizo, cuánto duró, a qué IP, es decir, a qué máquina. Entonces, como pueden ver acá, aparece un historial de todos los trabajos de backup que sucedieron. Eso es algo interesante, es un valor que se le da y que pueden conectar directamente a Azure. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces, volviendo un poco a la cuestión. Esto lo que vamos a hacer es, si ya no quiero que este trabajo siga corriendo, tranquilamente lo puedo borrar, ¿sí? Y cuando lo borro, listo, no pasó nada. La información, si ya se había subido a Azure, queda subida a Azure. Esto no es un agente estilo OneDrive que revisa que no hay y lo borra, sino que simplemente fue un trabajo de subida de datos. Y lo mismo podría ser para bajar ya sea datos o carpetas si quisiera hacerlo con este mismo agente. ¿Sí? Entonces, volviendo a este penúltimo slide que es interesante. ¿Cuáles son los tips que hay que tener en cuenta para utilizar esto? Primero, hay que preparar la máquina virtual de Azure. ¿Sí? ¿Qué era esta preparación? Acá les dejo un link a la guía donde les dice qué es lo que tienen que preparar respecto a la máquina, que son unos comandos que hay que correr para que pueda aceptar este agentito. Segundo, tiene que estar el puerto 5986 abierto. Esto debe estar abierto en un grupo de seguridad. Se hace desde la placa de red de la máquina virtual. En un minuto se abre, no hay ningún problema.
Tercero, se recomienda que la IP de la máquina sea estática, cuestión que si la máquina se apaga, la IP no cambie y siempre puedan volver a conectarse sin la necesidad de tener que volver a configurar todo. Cuarto, ¿qué pasa si los trabajos de copia fallan? Bien, supongamos que yo le dije quería subir algo de 5 gigas de tamaño y le dije al backup que lo haga cada 5 minutos y yo estoy seguro que mi conexión no me permite subir 5 gigas en 5 minutos. Entonces, ¿qué pasa si ese trabajo no termina en 5 minutos? Bueno, el agente de BIM espera hasta que termine y la próxima iteración sí la hace 5 minutos después. Entonces, caso de ejemplo, si es la 1 de la tarde y yo le digo que quiero que suba ese archivo de 5 gigas cada 5 minutos, bueno, mi máquina va a empezar a subirlo, pero supongamos que se tarda 3 horas, es decir, que son las 4 de la tarde y lo termina de subir. Como el agente yo le había dicho que lo haga a los 5 minutos, a las 4:05 va a intentar subirlo nuevamente, ¿sí? Pero como ya estaba, como ya detectó que ese archivo se encuentra en la máquina y no cambió, el agente simplemente lo va a validar como que el archivo está bien y simplemente lo deja pasar. Te hago otra consulta. ¿La integración que están presentando es solo con agentes gratuitos de BIM o hay opción de hacer con agentes con costo para más funcionalidades? Muy buena pregunta. Esto que les estoy mostrando es simplemente uno de los agentes gratuitos, ¿sí? Después vos tenés lo que viene a ser toda la suite de BIM Availability, se llama BIM Availability Suite, que es claramente un desarrollo, un software pago, pero es el desarrollo más completo que tiene BIM para poder conectarse y hacer backups y recuperación de desastres. Una de las características que tiene es hacer esto mismo que estamos viendo hacia Azure, hacia otra computadora, hacia otro servidor. Entonces, BIM tiene toda una serie de software dedicado para poder hacer contingencia. Esto que les estoy mostrando es simplemente la puntita del iceberg. Es decir, es muy interesante para que lo prueben si ya tienen máquinas virtuales o si quieren darle un valor agregado a simplemente decir, toma, te doy la máquina, hacete cargo. Bien, entonces es bastante bueno que pregunten esto porque vamos a estar haciendo otros webinars hablando de otras de los software de BIM, sobre todo, muy probablemente de BIM Availability Suite, y cómo con la opción de Cloud Connect se puede conectar hacia Azure o distintos tipos de nube para poder hacer todas estas contingencias. Entonces, simplemente, antes de contestar las últimas preguntas, les termino con estos dos ítems. Uno de estos es, bueno, los trabajos de copia deben ser creados tanto para subir como para bajar. Recuerden que yo recién les mostré cómo subía un archivo a la nube, ¿bien? Pero eso no implica que la gente después haga una descarga. Yo tendría que crear otro trabajo para hacer la descarga. ¿Cuántos trabajos puedo crear? Todos los que yo quiera. Podría crear 20 trabajos distintos, uno que sea cada 1 minuto, otro cada 5, uno cada 1 hora, otro semanalmente, ¿bien? Y podría hacer lo mismo a la inversa. Cada uno de esos trabajos, hacer una descarga de lo que yo desee, una carpeta, un archivo, todo el disco, ¿bien? Recuerden que es un agente básico, pero con los trabajos podrían hacerlo lo suficientemente complejo para que pueda bajar lo que ustedes deseen en el momento que lo deseen, ¿sí? Bien, ¿queda alguna consulta entonces, Mariela, que podamos buscar? No, Dani, por ahora no hay consultas, pero como saben, tenemos abiertos nuestros correos para que puedan hacer todas las consultas que consideren. Eh, no duden en consultarnos, en mandarnos un mail, consultar al PM de cada país a quienes ustedes correspondan, o a Daniel en su caso, o un correo a mí y yo lo estaré derivando. Gracias a todos por la participación. Le dejo el mando a Dani como para cerrar la sesión. Bien, perfecto, María. Entonces, como pueden ver en este slide, siempre al final decimos que pueden contactarnos tanto a nuestra dirección de correo aep@licenciasonline.com. Quienes no estén registrados en el programa de Azure Evolution, los invitamos fervientemente a que lo hagan. Aquí tienen el hipervínculo en el slide. Y sepan que la semana que viene vamos a estar hablando también de contingencia y vamos a estar trabajando con, en este caso, Acronis, ¿sí? Entonces, si queda cualquier duda o quieren probarlo, recuerden que pueden volver a ver este video para ver los pasos que les mostré y si queda cualquier necesidad que tengan, simplemente nos contactan por dirección de correo. Les damos nuevamente las gracias y espero que les haya gustado. Hasta luego.